Tengo Por ahí cuatro, pronto, weón. ¿sabes qué se puede hacer? Ah, El Oscar no tiene la moto, de pronto si lo llamo que se venga el man. Porque ustedes también pueden hablar de pronto, ir hablando. Oye, hermano, te llamé para decirte que hoy iba a venir aquí a tu casa. De hecho, estoy aquí en tu casa, güey. Pues vino un documentalista mexicano y está haciendo como unos documentales ahí, una vaina como interesante. ¿qué haces con la bici, man? Ah, mientras. A ver si la dejo acá. De México. Entonces, pues vamos a hacer como un recorrido por varios lugares y estamos aquí en tu casa, güey. Colombia. Un país que me tenían muy platicado, país de marcados contrastes. Aprovecharé mi estancia aquí para hablar del proceso de paz, platicando con gente de mi generación. Lo primero que me impacta es su sistema de transporte. El Transmilenio o Transmilleno, como le dicen los bogotanos, es demasiado complicado. Cuesta trabajo entender cómo llegar de un punto a otro. Sus choferes se mueven en distancias muy cortas. Si lo haces, un malo. Qué berraco pasó. Buen pez. Bueno, pues me avisas si venís, me llamas. Muchas gracias, güey. Yo me crié en medio de una huerta, eh, viendo trabajar a los campesinos, hacer sus oficios, cercas, cultivar, cuidar los animales. Yo recuerdo que no, pues era muy fuerte, era muy intenso, había mucha violencia, Bogotá era un caos, fue la época de Pablo Escobar, la que más recuerdo, muchos atentados, bombas, no se podía ir a la ciudad, era un miedo y un pánico generalizado, viajar era difícil, complicado, muy arriesgado. Em, Muchas veces venían los mafiosos así a la casa y entraban como si nada, como cuánto vale esta casa, ¿no? Como mi padrastro escribió la biografía de Víctor Carranza, de este esmeraldero pues famoso, y él me acuerdo que llegó Carranza en persona y puso un revólver así sobre la mesa y como que déjame ver qué estás escribiendo sobre mí, si no hay nada que me guste, hay algo que aquí no me gusta, pues te bajamos de una vez, ¿no? Y sí, hubieron encuentros fuertes, como con episodios, pero también había una contraparte muy interesante, gente muy chévere, que estaba como desde el arte, desde los campesinos, desde los indígenas, como queriendo oponerse o mantenerse, subsistir, sobrevivir. Mi siguiente parada, Bogotá, con Felipe Ruiz, artista plástico. Felipe trabaja con material reutilizado. Lo caracteriza su sentido del humor. Aportará otro punto de vista al conflicto. Pues yo soy de la generación del 84. Cuando yo nací, mis recuerdos de lo que era un país o a dónde vine yo a parar, era que acá ponían bombas y que había un señor que se llamaba Pablo Escobar, que era más o menos el patas o el Satanás. Y a ese señor, o todo lo que tenía que ver con ese señor, era sinónimo de muerte, de terrorismo, de bombas, de narcotráfico, de todo ese tipo de locuras. Entonces, el recuerdo más cercano que yo tengo de ahí es que mi hermano, cuando llegaba la Navidad, nos regalaban, no sé, coches, carritos de juguete, de plástico, y por esas épocas, acá en Colombia era permitido los fines de año quemar pólvora. Entonces mi hermano
Mira cómo son los niños. Agarraba la pólvora y se los metía a los carros o a los coches que me habían recién regalado en Navidad, los taqueaba de pólvora y los volaba y me decía, mira, Pablo Escobar, ¡pah! Los me rompía. Entonces, era un cabrón. Entonces, esa eran mis primeras como nociones de qué era Colombia, o sea... No hay colombiano vivo nacido en tiempos de paz. A todos los cubre un manto de guerra. Es por ello necesaria la reflexión. Me encuentro con Óscar Heredia, un autodidacta empedernido. Me crié en un barrio, en ese momento ya un poco periférico, ya no, en el suroccidente, en Timiza, donde éramos muchos pelados, ¿no? Éramos un parche grande. Y coincidimos muchos por la vida, por el destino, y empezamos a formarnos. Nos empezamos a formar desde nosotros mismos, desde la autodidaccia. Entonces desde muy pequeños empezamos a leer, a escuchar música, a escuchar rock and roll, a indagar un montón de cosas. Claro. Es una tierra llena de contrastes. En media hora estás en un calor intenso, media hora ves árboles de otro tamaño, ves florece. Entonces es una mina completa, ¿no? El Dorado se sigue cumpliendo. Todas estas tres, la hina, el caucho, la coca, la cana, todos los procesos históricos de las plantas en el Dorado, ¿no? La guerra no va a acabar. La guerra no acaba ahorita cuando el proceso de paz, o sea, esto es otra cosa. Esto es un proceso dado que es tan coyuntural y simbólico porque resulta que somos un pueblo que nunca la ha tenido. Entonces por ahí siempre la hemos anhelado. No ha habido generación que haya nacido con paz, viva, en esta tierra. Nadie se escapa de eso, nadie se escapa de ese manto, ¿no? De ese embrujo de la guerra que llaman, que es un embrujo. Nadie se escapa del embrujo de la guerra porque todos hemos nacido sobre ella. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que la realidad en un principio radicaba, y siempre nos hicieron radicar a través de los medios, que el problema de la guerra era la guerrilla, ¿no? Pues resulta que la guerrilla hacía una contención directa y generaba un conflicto, pero eso es un eslabón de un conflicto más grande, un conflicto mayor, que es todo el proceso de corrupción que hay a lo largo del país y la inequidad total que se ve. Por eso hay tanto desplazamiento, por eso hay... Lo que pasa es que es tan simbólico la palabra paz que todos igual no podemos decir que no, porque es lo que quisiésemos, ¿no? Nosotros tenemos influencia del rock mexicano como influencia del rock argentino, influencia de la ranchera como del tango, de la misma forma. Y resulta que si uno lo ve, pues claro, está aquí la punta de México, está aquí Argentina y ellos tienen que mandar, ¿a dónde llega? Y llega acá. Aquí se convierte en esto es un país extraño. En el siguiente episodio profundizaré en el conocimiento del llamado embrujo de la guerra y me encontraré con Jerónimo Espina, diseñador industrial que devino en panadero artesanal. Mira, en esa época de pronto lo que yo más recuerdo es como una confusión, ¿no? Como que yo no entendía de pronto por qué pasaban las cosas que pasaban. La historia por esa época en Colombia fue muy violenta, tanto como pues lo hay ahora. Entonces yo veía pues gente muriendo, conflictos, y cuando preguntaba eso, por qué pasaba, las respuestas como que nunca me llegaban a cerrar completamente. No entendía a la final, o sea, la gente por qué llegaba a esas instancias de matarse unos con otros, como que no entendía por qué no se llegaba a una solución distinta, como yo veía gente reclamando por sus derechos. Viajando por Sudamérica, una nueva serie de estudios Claravista.